Perfecto. Bueno, chiquillos, bienvenidos al módulo de máquinas hidráulicas, la ayudantía de este segundo semestre. Como lo hago yo todos los semestres, voy a empezar primero con un repaso general del módulo, ¿ya? Si es que no hay ninguna duda, a lo mejor podemos seguir con la segunda etapa, que serían algunos conceptos generales que debemos saber para realizar los tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar en este módulo, ya sea de bomba, de turbinas o de ventiladores. Cabe recordar, si es que el profe ya no lo mencionó, que este módulo se compone de turbomáquinas. Las turbomáquinas se componen en tres categorías. La categoría de bombas, ciertos sistemas de bombeo de agua, sistemas de ventilación y sistemas de generación eléctrica, o sea, turbina. ¿Ya? Esas tres comparten los mismos conceptos, lo único que cambia van a ser algunos coeficientes y algunos comportamientos de los fluidos que vamos a estar viendo, ¿ya? En el caso tanto de turbinas como de bombas, nosotros trabajamos con agua, aunque puede ser cualquier otro fluido, simplemente trabajamos con agua porque es como lo más común, ¿ya? Pero al trabajar con otro fluido simplemente quiere decir que trabajamos con densidad y temperaturas diferentes. Y en el caso de los ventiladores, trabajamos con una composición de aire más material particulado, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero que en general son exactamente los mismos fenómenos, ¿ya? Entonces vamos a ver un repaso general de lo que deberíamos saber de mecánica de fluidos, por si alguno tomó mecánica de fluido hace harto rato atrás, ¿ya? La memoria se sabe que es frágil, así que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Lo primero y lo más importante que tenemos que recordar es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? La ecuación de la energía, la ecuación de continuidad, como la quieran llamar, tiene un montón de nombres, que se puede expresar de estas dos maneras. Las maneras que se ven en la izquierda y en la derecha. Una es con el sistema de igualdad en dos puntos, o el otro simplemente es el Bernoulli per se, que son las diferencias de parámetros en dos puntos diferentes, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que recordar aquí? Los conceptos como gamma, que es la gravedad específica del fluido, que se mide en newton partido en metros cúbicos, que esto no es nada más que la gravedad por la densidad, ¿ya? La velocidad media del fluido, la aceleración de gravedad, la altura bruta en el punto 1 en el punto 2, ¿cierto? H sub m, que es la potencia del motor, en el caso de que estemos bombeando, y H sub I son las pérdidas de carga asociadas al piping, a la línea de tubería, ¿ya? Dígase, siempre cuando hablamos de la potencia entregada de un motor, todo esto está en metros columna de agua. Nosotros siempre vamos a trabajar con fluido en metros columna de agua, y eso es una unidad de presión. Tienen que acordarse de que eso es una unidad de presión, ¿ya? Luego tenemos los conceptos importantes: pérdida de carga asociada al piping, ¿cierto? El H sub I es la fricción del fluido con la tubería, los coeficientes puntuales de los accesorios y los cambios en la sección transversal, ¿ya? Son tres tipos diferentes, o sea, yo tengo una tubería, ¿cierto? Y esa tubería, sea lisa o sea rugosa, va a tener una fricción asociada al movimiento del fluido. Ustedes saben que el fluido, cuando se mueve, vamos a hacer un dibujito. Yo tengo aquí mi tubería, ¿cierto? Y ustedes saben que cuando el fluido se mueve en dirección a través de una tubería, el fluido que está en contacto con la pared está en reposo, ¿cierto? Se mantiene quieto, por lo tanto su velocidad es igual a cero. Y a medida que nosotros nos vamos alejando, ¿cierto? Acercando al centro, nosotros vamos a ir teniendo un perfil de velocidades. Ya sea si es que el flujo es laminar o el flujo es turbulento, el perfil de velocidades de la red de tubería va a ser diferente. Y eso está asociado a la fricción que hay en este punto de aquí, ¿ya? Por eso es que hay que considerar siempre la fricción de la tubería, que es un valor que se les va a dar, o es un valor que ustedes pueden obtener mediante el diagrama de Moody o mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los coeficientes puntuales de los accesorios son valores que les pueden entregar tanto como el valor del coeficiente adimensional, o también se lo pueden entregar como una longitud equivalente. Eso quiere decir que si yo tengo un codo, por ejemplo, el fabricante me puede decir, ¿sabe qué? Este codo de 45 grados equivale a que si usted tuviera
un piping en línea recta, usted en la parte donde va el codo en 45, en vez de tener un codo en 45, tiene 20 metros más de tubería. ¿Ya? Y los cambios de sección transversal, que los vamos a ver generalmente en el tema de turbinas, simplemente es el típico cono que se le coloca a la tubería cuando yo quiero reducir el diámetro, ¿cierto? Para aumentar la presión en cierto punto, ya que requiero presión más elevada en la salida o requiero menos presión a la salida y más velocidad. Eso depende del tipo de necesidades que va a tener el cliente, ¿ya? Entonces hay que tenerlo siempre presente. Entonces todas estas cositas, los cambios de sección transversal, los codos, las T, eh, y los coeficientes de fricción de la tubería, son asociadas, tienen una pérdida de carga asociada. Y esa pérdida de carga asociada se calcula de esta manera, que yo creo que el profe se la mostró ya en la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual nos asocia las pérdidas de carga de la tubería, que son estas de acá. Esta es la pérdida de carga de la tubería, y el resto es la sumatoria, ¿cierto?, de los coeficientes singulares. Ya estos los pueden encontrar en la literatura, en el libro de Montt, aparecen los coeficientes de pérdida de carga, creo que en el capítulo 8, en el capítulo 9, no me acuerdo muy bien. Ya, y eso, como estamos hablando de una presión en metros, está multiplicado por la energía cinética del fluido, ya en este caso la velocidad al cuadrado dividido en 2G. Aquí les digo, la gravedad específica es simplemente la aceleración de gravedad por la densidad del fluido. Ahora, hay que tener una consideración importante, que lo vamos a ver más adelante si es que nos alcanza el tiempo, pero deberían saber de que en nuestro país y bueno, en el mundo entero, ¿cierto? La gravedad es diferente. Ustedes saben que la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado sobre el nivel del mar. Y esa, por lo general, es la gravedad que nosotros manejamos de manera estándar para hacer todos los tipos de cálculos. Pero deben considerar, si bien en este ramo no se pide, pero cuando ustedes estén trabajando en el campo profesional, tienen que recordar que si yo me paro, por ejemplo, en Calama, en Arica, yo no voy a tener la misma gravedad que si estuviera aquí en Curicó, en Talca, en Iloca, en Bichuquén, en Constitución, ¿ya? Y eso va a cambiar el comportamiento del fluido. A mayor altitud orográfica, voy a tener cambios en el comportamiento del fluido en la red de tubería. Y eso ustedes no lo pueden olvidar, ya, yo creo que el profesor se lo va a explicar más adelante, y si no, yo se los digo que nosotros tenemos que empezar a trabajar ya con los valores más reales, ya, sobre todo cuando estemos trabajando en el punto de vista profesional, porque vamos a ver algunos fenómenos que podrían implicar en la destrucción de nuestra red de tubería. ¿Ya? Listo. El cálculo del factor de fricción de la tubería en una red de diámetro constante, si la tubería es lisa. Si tenemos flujo laminar, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos un número de Reynolds menor a 2000, podemos ocupar la ecuación de Huygens-Poiseuille, que es 64 dividido en el número de Reynolds, que es la forma más rápida de calcularla. Y si tenemos un flujo turbulento, ojo, en tuberías lisas, podemos ocupar la segunda forma de la ecuación de Clausius, que nos dice que el factor de fricción se puede calcular como 0,3146 dividido en el número de Reynolds elevado a un cuarto, o la raíz cuarta del número de Reynolds. ¿Ya? Estas ecuaciones, ojalá tratar de aprendérselas bien, ¿ya? Porque las van a ocupar. Luego, si la tubería es rugosa y el flujo es laminar, tenemos exactamente lo mismo, que se puede ocupar la ecuación de Huygens-Poiseuille, 64 partido del número de Reynolds, esa es la ecuación que ocupábamos siempre en mecánica del fluido cuando tenemos flujo laminar. Y si el flujo es turbulento, se ocupa la ecuación de Colebrook, que es una ecuación iterativa, lamentablemente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que empezar a jugar con los valores y ocupar esta fórmula, empezar a calcular y a iterar 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que esta ecuación converja. ¿Qué quiere decir? Que el valor que nosotros obtengamos de aquí, ¿cierto?, se aproxime lo más cercano a la que tengamos a este otro lado. Gracias a Dios, una persona, un ingeniero, ya se dio la molestia de hacer esto en el siglo XIX y nos regaló el famoso diagrama de Moody, ¿ya?
Este diagrama de Moody es el que nosotros nos permite obtener rápidamente el factor de fricción siempre y cuando nosotros conozcamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, que es simplemente la rugosidad, el diámetro de la tubería, ¿cierto? Dividido en la rugosidad del material. Con esto nosotros podemos, ¿cierto? Navegar por aquí, teniendo un número de Reynolds y una rugosidad relativa, ¿cierto? Y la rugosidad relativa, recuerden que es la que va así. Nosotros podemos obtener un coeficiente de fricción. Ya, de esa manera se ocupa el diagrama de Moody, por si no se recordaban, ya que esta cosa por lo general tiende a olvidarse. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillo? ¿Alguien? No, vamos bien. Ya, perfecto. Ustedes saben, cualquier duda que se les aparezca, me paran al tiro nomás. ¿Ya? Si la idea es que no salgan con más preguntas que respuestas de la ayudantía. Esa es la pega del profe. Dejarlos con más preguntas que respuestas. Ya. Ecuaciones trigonométricas importantes para este módulo. Tenemos la ley de los senos y la ley del coseno, que yo sé que esta ecuación nadie se la aprende en álgebra. Es muy rara la persona que se acuerda de la ley del coseno. La ley de los senos es una ley de semejanza, ¿cierto? Que asocia el lado de la cara de un triángulo al seno del ángulo opuesto a esa cara. En este caso, bueno, aquí está súper mal el dibujo, pero se supone que este debería ser el alfa y este debería ser el beta. ¿Ya? Y bueno, el gamma está bien. Entonces nos quiere decir que la cara A dividida en el seno del ángulo alfa es igual a la cara B dividida en el seno del ángulo beta, y eso también es igual a la cara C partida en el seno del ángulo gamma. ¿Ya? Esta es una relación de semejanza que la van a poder ocupar después ustedes en lo que vamos a ver de triángulo de velocidades. Y la ley del coseno, que es la ley generalizada de Pitágoras, nos dice que una cara de un triángulo cualquiera, no tiene que ser equilátero, isósceles, rectángulo, cualquiera. Cualquier triángulo, la cara 1 al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de las otras dos caras, menos dos veces el producto de esas dos caras por el coseno del ángulo que se forma. Ya, en este caso, la cara, o sea, claro, la cara C al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de las caras adyacentes, menos dos veces el producto de estas caras por el coseno del ángulo que forman estas dos caras, que sería el ángulo gamma. ¿Se entiende? Sí se entiende. Ya, perfecto. Otra manera de hacerlo es con el famoso teorema de Tales, ¿cierto? Que nos dice que esta cara, la cara C, es igual a H por P o H por Q. Que este sería P y este sería Q, dependiendo de la cara que nosotros queramos saber, ¿ya? Pero esos son los más importantes, ¿ya? Luego, la trigonometría básica. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo cualquiera? Es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno del cateto adyacente por la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto por el partido del cateto adyacente. Y para obtener el ángulo siempre se ocupa la inversa, el seno a la menos 1 o el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Yo por lo general ocupo esta nomenclatura para la inversa de los senos, ¿ya? Esto no es igual a 1 partido por seno, que esto es igual a cosecante, ¿ya? Son diferentes. Para que se entienda un poquito, ¿ya? La otra manera de escribirlo es como A seno, A coseno y A tangente, que por lo general en las pautas del profesor aparece así, como A sin, A cos y A tan. Bueno, nosotros teníamos un ejercicio que hacíamos siempre los semestres anteriores, determinar el valor del ángulo faltante, de los ángulos faltantes y de la cara, utilizando, ¿cierto? Los teoremas geométricos correspondientes. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Qué podemos ocupar aquí?
¿Nadie quiere participar? Parece que no. Ya. Este ejercicio se hace por... ¿alguien quiere hablar? Sería teorema del seno, ¿no? Exacto. Teorema del seno. Perfecto. ¿Esto cómo quedaría? Usamos, ¿cierto? Esta relación de aquí y esta relación de acá. Eso nos daría el valor de este ángulo de aquí, que llamémoslo alfa. Y para conocer estos de acá, para conocer esta cara de aquí y este ángulo beta, después podemos ocupar el teorema del coseno. Entonces, ya. ¿Cómo podemos calcular eso? Así, con el valor con el teorema del seno. Entonces 10,25 partido en el seno de 32 va a ser igual a 16,32 dividido en el seno de este ángulo X. ¿Cierto? Despejando, ¿cierto? Tenemos que el seno de X es 0,84 y aplicando la inversa tenemos que el ángulo son 57,53 grados. Ya. Ahora determinar, ¿cierto? Los ángulos y el lado faltante usando los teoremas geométricos correspondientes. En este caso, usando el teorema del coseno, aplicamos aquí que y cuadrado, ¿cierto? Es igual a todo esto de aquí. Este es el lado y, ¿cierto? Y cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que ahí están, menos 2 veces el producto de los catetos por el coseno del ángulo que se forma aquí. En este caso tenemos, ¿cierto? Que y vale 19,34. ¿Lo entienden bien, chiquillos? A los que no escucho. Yo por lo menos entiendo bien. Okay. Ya, perfecto. Ustedes saben, cualquiera que esté medio perdido, es el momento de hacer las preguntas, porque después el profe le hace las preguntas a ustedes en la prueba. Ya, ahora vamos a pasar a lo chido del semestre, que es el triángulo de velocidad, y por eso toda esta lada de trigonometría. El triángulo de velocidades es un teorema de turbomáquinas que nos legó nuestro querido Leonard Euler hace ya bastante tiempo, en el siglo XVIII también, 18-19, y hace relaciones, ¿cierto?, para los árabes de todo lo que son las turbomáquinas. ¿Ya? Nosotros tenemos un triángulo aquí, en el cual tenemos la velocidad absoluta del fluido dentro de nuestra turbomáquina, tenemos una velocidad tangencial U y tenemos una velocidad normal W. Vamos a hacer un dibujito otra vez. No se burlen de mi dibujo. Ya, eso es lo más redondo que van a ver de mi parte. O tal vez eso de ahí. Ya, vamos a hacerlo con 4 árabes. Bueno, ustedes saben que esta sección de aquí de la bomba se llama árabe, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una velocidad U, que es la velocidad tangencial del fluido con respecto a nuestra rueda. También vamos a tener una velocidad W, que es una velocidad tangencial al ala B del rodete, y que también se comporta de manera normal al radio. Nosotros podemos hacer, bueno, esta cuestión se supone que es un ángulo recto ahí, ¿ya? Pero es la velocidad normal del fluido con respecto al rodete. Es tangencial al ala B y es normal al rodete. Y de aquí, ¿cierto? Por álgebra vectorial, nosotros tenemos una velocidad absoluta que es C. Los componentes, ¿cierto?, de este triángulo de velocidades son la componente normal de la velocidad absoluta, que se calcula de esta manera, que es el caudal de operación, el caudal que está entrando en la máquina, dividido en pi por el diámetro, no, por el, sí, bien digo, por el diámetro del rodete,
por el ancho del mismo. Entonces vamos a parar aquí un segundo y voy a abrir los apuntes de Turbomáquinas, porque como soy malo dibujando, es mejor mostrar los dibujos del profe. Aquí. ¿Se ve el dibujo, cierto? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, aquí nosotros podemos, aquí mejor, aquí se ve de una mejor manera. El caudal el C sub M, que para el caso de las bombas equivale al C absoluto, se calcula, ay, en verdad que no puedo dibujar aquí, ya no importa. A ver. No, ya, se acabaron los dibujos. Vamos a hacer corto. Aquí tenemos el dibujito, ¿cierto? El C sub M dijimos que era el caudal de operación dividido en pi por el diámetro por el ancho. ¿Ya? En este caso, el profe le coloca 2 veces el radio por pi por el ancho partido en el caudal. Ya, y aquí quiero decir que C sub M en la entrada, recuerden que cuando el fluido entra por esta zona del rodete, al momento de entrar, lo hace formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí es igual a 90, y si ustedes se acuerdan del triángulo de velocidad que está atrás, aquí, si este ángulo alfa vale 90 grados, la velocidad absoluta C se equivale a la velocidad radial. Por lo tanto, estos valores son iguales. Y lo vamos a ver después con un ejercicio de la próxima clase, la próxima ayudantía. La velocidad tangencial U se calcula como omega por R o un medio omega por el diámetro, dependiendo del valor que nos den. Si nos dan el diámetro, si nos dan el radio. ¿Ya? Y la velocidad W, ¿ustedes cómo creen que se saca? Si yo tengo los ángulos aquí, tengo las caras y me falta este valor. La ley del coseno. La ley del coseno o la ley del seno, la cual cualquiera que nos sirva, pero por trigonometría. ¿Ya? En las conversiones, un RPM son pi partido en 30 radianes por segundo y un metro cúbico son 3,6 por 10 elevado a 6 litros por hora. ¿Ya? Esta conversión se las dejo porque el profe siempre va cambiando los valores las unidades del caudal, mejor dicho. ¿Ya? Y ahora la altura de Euler tiene dos maneras de escribirse. La primera forma, que es 1 partido en la gravedad por la componente, por la velocidad tangencial a la salida, por la velocidad absoluta a la salida, menos la velocidad tangencial a la entrada por la velocidad absoluta en la entrada. La potencia de Euler se calcula como una potencia normal, simplemente que aquí la altura bruta es la altura de Euler. Recuerden que estas son unidades de presión, que son en metros columna de agua. Y la eficiencia de la bomba siempre va a ser la potencia teórica, o la potencia de Euler, dividido en la potencia de operación. Las consideraciones, bueno, aquí, si no nos entregan un valor de gravedad, asumimos 9,81, si no nos dicen la densidad, asumimos como 1000 kilos partido en metro cúbico. La potencia de operación siempre, absolutamente siempre, es mayor a la potencia teórica, ¿ya? Porque es la potencia del motor. Y la eficiencia por lo general, esto es por lo general, es menor al 50% en las turbomáquinas,
Las turbomáquinas son un poquito más eficientes que las máquinas térmicas, pero la eficiencia por lo general no pasa al 50% en el caso de las bombas. En el caso de los ventiladores, sí puede pasarlo, no pasa el 70%, y en las turbinas sí pasa el 90% de eficiencia, ya dependiendo del tipo de turbina. Y eso sería la ayudantía de hoy, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿No? Ya, entonces, si no hay No, comentario, vamos a aprovechar al tiro de ver la segunda ayudantía. Ya. Succión y bombeo, lo que hay que entender. Estas son algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener. Esta ayudantía es como netamente como de repaso, ¿ya? Los ejercicios los vamos a empezar a ver en la próxima clase. Estoy trabajando en algunos ejercicios para mostrarles, ¿ya? Pero quiero dejarles como las bases bien fundadas desde ahora, ¿ya? Para que no tengan problemas a la hora de hacer los ejercicios. Ya. Lo primero, la ecuación de Bernoulli, que ya la vimos, ¿cierto? Que se escribe de esta manera o se escribe de esta manera de aquí. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que me quedan 10 minutos. Ya, perfecto, vamos a hacer corta. Reemplazando, ¿cierto?, las pérdidas de carga, tenemos esta ecuación grandecita de aquí. ¿Ya? La presión. Nosotros tenemos una presión que se llama presión hidrostática, que es una presión que aparece a medida que yo me voy sumergiendo en el fluido. Esta presión se produce principalmente por la presión atmosférica y por la cantidad de materia que yo tengo sobre mi cabeza. ¿Ya? La presión atmosférica se define como la cantidad de presión que se ejerce en un centímetro cuadrado. ¿Ya? Por eso es que yo, mientras más altura, yo voy a tener menor presión atmosférica, y a menor presión atmosférica también voy a tener un menor valor de gravedad. Si tengo menor presión atmosférica, también tengo menor presión hidrostática, ¿ya? A medida que yo más me vaya sumergiendo en un fluido, yo voy a tener más materia sobre mí y se va a ejercer una mayor presión. Es por eso que los buzos no pueden superar una cierta profundidad, porque si superan una cierta profundidad, la cantidad de materia que hay sobre su cabeza o sobre su cuerpo va a ser mayor a la a la fuerza de sustentación que les permite subir a la superficie otra vez, y van a terminar hundiéndose como una piedra. Las condiciones orográficas son las condiciones geográficas que yo tengo. Por ejemplo, en el Salar de Atacama, yo estoy a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Si yo estoy, por ejemplo, en Dichato, en la playa de Dichato, yo estoy a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mucha más materia o mucha más atmósfera sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, en el nivel del mar, que en el Salar de Atacama. Y eso me va a indicar, ¿cierto?, que yo voy a tener más dificultades de bombear en el Salar de Atacama que sobre el nivel del mar. Eso debido a que mientras yo más materia tenga sobre mi sistema de bombeo, esa presión atmosférica me va a ayudar a bombear. Condiciones cinéticas son básicamente la velocidad con la que fluye un río, la pendiente, básicamente eso, la velocidad de la pendiente o la sección transversal si estamos hablando de una tubería, de un canal con un marco de hormigón. Las condiciones de una tubería, la rugosidad, ¿cierto? El radio, el diámetro de la tubería, el diámetro interior. Ya, aquí les coloco ciertos valores de rugosidad de algunos materiales como acero soldado, tubo estirado, acero galvanizado, cobre, plástico, poliéster, acero de fundición u hormigón. Todo eso tiene una rugosidad asociada que, si nosotros dividimos el diámetro por esta rugosidad, vamos a tener un valor de rugosidad relativa, y con eso podemos trabajar con el diagrama de Moore. La tensión superficial
este fenómeno que permite la formación de una película del fluido, ¿cierto? Cuando está en contacto con la superficie. Esto se produce principalmente por fuerzas de Van der Waals a nivel molecular, y es la razón por la cual algunos bichitos pueden caminar sobre el agua, como este que aparece aquí. Luego tenemos las condiciones del pozo, el cono de depresión, que es, como se dice, una depresión, una caída del nivel del agua a medida que yo voy succionando. Lo vamos a ver más adelante porque me quedan muy pocos minutos. Me queda eso solamente. Esto se produce porque cuando yo estoy aspirando, la tensión superficial, tenemos que pensarlo como una película, como una manta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo la manta por dentro de la tubería y yo por decirlo así, la tiro desde dentro con la bomba, y eso va a provocar de que toda esta parte que está aquí en contacto con la tubería por fuera, que es parte de la manta, voy a dibujarlo. Vamos a asumir que el agua es así. Por ejemplo, la tensión superficial, esto es lo que provoca a nivel molecular. Ya, si nosotros pudiéramos ver a nivel molecular, el agua está así, se comporta de esta manera. Entonces, al momento de yo tomar aquí y succionar hacia arriba, esto se va a tender a hacer esto por continuidad. Entonces, esto de aquí se conoce como el cono de depresión, que es una baja considerable a veces en el nivel del pozo, de la cisterna, de la noria, que puede ser visible si ustedes pescan un vaso de vidrio, toman una bombilla y succionan. De hecho, hay un video en el cual yo muestro un cono de depresión hecho por mí con un vaso y con una bombilla de mate, por si lo quieren ver, para que se den cuenta de que este fenómeno existe. Y este fenómeno es importante porque más adelante lo vamos a revisar en fenómenos de cavitación. ¿Ya? Eso sería todo lo que tenía que mostrarles. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Fui muy rápido? ¿Fui muy lento? No, todo bien, le he explicado todo. Sí, sí, todo bien. Perfecto. Si no hay dudas, lo dejaríamos hasta aquí. Me quedan 3 minutos de reunión, así que lo espero la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Y si es que no tienen alguna pregunta de materia del profe, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Que estén muy bien. Voy a detener.